vamos a ver un poco cómo abordamos a la mama desde las imágenes. Antes de comenzar, digamos, en la imagenología, la radiología mamaria, vamos a recordar brevemente la anatomía de la mama para poder entender después las imágenes. Fíjense, este es un corte sagital de la mama, un corte lateral, digamos, en sentido longitudinal, por supuesto, donde vamos a tener los distintos componentes anatómicos que después se van a ver traducidos en la mamografía. La mamografía es la radiografía mamaria. Eso es la mamografía que ustedes la habrán escuchado nombrar miles de veces y que es tan útil para el diagnóstico de las patologías mamarias. Fíjense que si vamos desde atrás hacia adelante, vamos a tener la pared costal con los músculos intercostales, las costillas, el músculo pectoral sobre el que se va, digamos, a apoyar la mama con sus distintas capas histológicas. Fíjense, tenemos una capa primero, bueno, si vamos atrás hacia adelante, tejido adiposo, que va a rodear la totalidad, con los ligamentos de Cooper, que son elementos de sostén, elementos parenquimatosos de sostén, para darle turgencia, para darle ubicación, para darle fijación a la mama. Vamos a encontrar por dentro el estroma mamario, el parénquima mamario con todos los lobulillos, donde se va a producir la secreción láctea. Vamos a tener los conductos galactóforos, que son los que van a ir recogiendo, van a ir llevando la secreción láctea hasta la zona de la areola y del pezón, por donde se va a expulsar al exterior. Todo esto rodeado de tejido dermoepidérmico, con características particulares, según la edad de la paciente fundamentalmente, ya las vamos a ir viendo cómo va variando, no solamente la morfología, la arquitectura mamaria, sino también la composición mamaria de su interior. Va variando según la edad de la paciente. Inclusive eso nos va a ir modificando en cierto sentido hacia qué técnica imagenológica nos vamos a inclinar en una mujer joven o en una mujer mayor de edad avanzada, en una mujer que está dando de mamar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de anatomía de la mama, podemos decir que está compuesta la glándula mamaria por un conjunto de entre 15 y 20 lóbulos que van a tener un número aproximadamente similar de conductos que se van a ir dirigiendo hacia el pezón, lo que veíamos recién, rodeados de tejido conectivo. Cada lóbulo va a tener un grupo interesante de acinos o ácinos, que es donde se va a producir todo esto, y cada ácino y conducto terminal va a estar rodeado de ese tejido mesenquimático, digamos, como de sostén de la mama. Fíjense que hay un concepto que lo tenemos que tener en claro porque lo vamos a escuchar, que es el concepto, que vamos a denominar unidad ducto lobular terminal. Esto ustedes lo suelen encontrar o lo van a encontrar con esta sigla que está acá, UDLT. Sobre todo cuando investigamos alguna mamografía y el informe que presenta o que extiende el mamografista, van a hablar de esa UDLT, unidad ducto lobular terminal. ¿Cuál es la importancia de conocer o de recordar esta unidad ducto lobular terminal? Fíjense esto último que está remarcado acá en otro color. La mayoría de las enfermedades de la mama se van a originar en esta unidad ducto lobular terminal, en esta UDLT, digamos, como está marcado ahí. Fíjense que si nosotros hacemos un esquema, digamos, esto es lo que sería una unidad ducto lobular terminal. Un grupo de acinos, habíamos dicho, que van a conformar un lóbulo, que van a tener un conducto terminal, que va a ir llevando la producción, por supuesto, es lo que vamos a llamar UDLT. Si nosotros lo vemos en microscopía electrónica, en 3D, fíjense que esto sería la imagen real de este esquema que está planteado acá. Cuando nosotros hablábamos de esa unidad ducto lobular terminal, vamos a ver que tiene un tamaño de más o menos
entre 1 a 8 milímetros, muy chiquitita, 1, 2, 3 milímetros generalmente de diámetro. Y en la mamografía, que es esto que está acá, que ya vamos a ver cómo la interpretamos y cómo la leemos, se van a representar como esto que ustedes tienen acá, como pequeñas densidades, si se quiere, de aspecto nodular o pseudonodular. No hablamos de patología, hablamos de normalidad. ¿Cómo vamos a analizar una mama? Un par de mamas, digamos, porque ya adelantamos un concepto. Siempre el estudio imagenológico mamario es bilateral, sea el que sea. Me refiero a mamografía o a ecografía mamaria. Siempre de los dos lados. Así una esté sintomática y la otra no, se estudian las dos mamas. O en los controles catastrales o periódicos, como debe hacerse toda mujer, de sus mamas, siempre los estudios imagenológicos son bilaterales comparativos. Ese concepto nos tiene que quedar clarito. ¿Cuáles son las técnicas de examen? Acá les presento las que más frecuentemente vamos a utilizar. En primer lugar, la mamografía. Yo les decía, ¿qué es la mamografía? Es nada más que la radiografía de la mama. Ya vamos a ver ahora enseguida cómo la hacemos para tener una idea de cómo nos ubicamos visualmente, con un equipamiento que no es el mismo con el que vamos a tomar radiografías. El equipo para poder hacer mamografía se llama mamógrafo. Hay algunas variantes técnicas, variantes en el chasis, variantes en la película. Esas son cuestiones técnicas, no me interesan. Sí, vamos a ver cómo se posiciona la mama para después entender la imagen, que ya la vamos a ver enseguida. Esta mamografía la vamos a ensamblar muy frecuentemente con la ecografía mamaria. Ecografía de la glándula mamaria. Ya vemos enseguida cuáles son las indicaciones de cada una de ellas dos. Toda mujer puede ser sometida a los dos estudios, a las dos técnicas, pero ya vamos a ver en qué mamas priorizamos la mamografía y en qué mama tenemos que recurrir a la ecografía preferencialmente. Hay un estudio contrastado al que vamos a llamar galactografía. No lo vamos a realizar con la misma frecuencia, con la misma asiduidad que nos manejamos con la mamografía o con la ecografía. Lo vamos a utilizar cuando haya que indicarlo, digamos, sobre todo para poder seguir visualmente el trayecto de estos conductos galactóforos o conductos de secreción. Y vamos a mencionar algo respecto a la resonancia magnética. La resonancia nuclear magnética también tiene una indicación, si se quiere, amplia, pero más precisa en determinadas situaciones clínicas que ya las vamos a comentar. Si nosotros comenzamos a exponer esto que estamos mencionando, adelantando acá, vamos a comenzar a hablar un poquito de la mamografía. Como les digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, abran el micrófono o al chat o lo que fuera y lo aclaramos. Por favor, no queden con dudas. La mamografía, nos dice, es la herramienta diagnóstica fundamental, muy útil para el diagnóstico precoz del cáncer como catastro, es decir, como medio de estandarizar, por así decir. Y acá, en este punto, hay distintas conductas. En general decimos esto: se debe solicitar a toda mujer anualmente a partir de los 40 años. Tenga o no tenga sintomatología. Eso nos tiene que quedar claro. Claro, que no tenga clínica, no importa. Esto es de manera rutinaria, de manera protocolizada. En algunas escuelas ustedes van a ver que esta edad baja. Hablan de a partir de los 35, inclusive de los 30 años. Esto sobre todo en mujeres que tengan antecedentes de familiares consanguíneas directas con cáncer de mama o con algún tipo de alteración mamaria. ¿Cuáles son los lazos directos de consanguineidad? Madre, hermana o hija que hayan tenido esta patología. Se consideran que constituyen un grupo de mujeres de riesgo. No quiere decir que toda mujer que su madre haya tenido cáncer de mama o una hermana lo tenga, lo va a tener necesariamente. No, pero está comprobada la incidencia en cuanto a la cantidad que suele aparecer. Recordemos todo esto aún en la mujer asintomática. Es decir, no esperar que aparezca algo, algún signo, algún síntoma. No,
rutinariamente a una sintomática. Y acá, si bien no corresponde a lo nuestro, digamos, yo quiero hacer una especial mención a algo fundamental, que es el autoexamen mamario, que seguramente lo verán en clínica o en semiología o en ginecología. Es fundamental. La primera persona o la primera persona que se autodiagnostica alguna patología, casi con seguridad, es la propia mujer, la propia paciente, digamos. Cuando se nota algún bultito, alguna dureza, alguna diferencia en la textura de la piel, o hay secreción por el pezón, o siente una mama con mayor temperatura que la otra, o empieza a descubrir una ligera o no tan ligera asimetría mamaria, una mama se vuelve más grande que la otra, en fin, cualquiera de estos motivos que sea llamada de atención para la mujer, no perder tiempo. El autoexamen mamario es fundamental. Hay que palparse las mamas, hay que mirarse las mamas en un espejo. Todo esto es fundamental dentro de lo que constituye el autoexamen mamario. Fíjense que si nosotros tuviéramos que hacer un parangón o una relación, para la mujer el autoexamen mamario es tan importante como el autoexamen testicular para el varón, que está mucho menos difundido, que se conoce mucho menos, pero que la patología tumoral del testículo, me estoy refiriendo fundamentalmente a un tipo de tumor terriblemente maligno, que es el seminoma, que va a aparecer en varones jóvenes, la edad más o menos aproximada entre los 20 y los 30 años, con un muy mal pronóstico. Generalmente el diagnóstico va a partir, como en el caso de la mujer en relación a su autoexamen mamario, en el varón va a partir desde su autoexamen testicular. Es decir, estos tumores hay que estar muy precavidos o preparados para eventualmente descubrirlos. La mamografía, que hablábamos recién, fíjense, vamos a tener, cuando hacemos de rutina, dos proyecciones. Ojo, dos proyecciones para cada mama. Recuerden que dijimos que siempre el estudio es bilateral comparativo. Aunque una mama presente algún tipo de signo, de síntoma, y la otra no tenga nada, el estudio siempre es bilateral, porque vamos a aprovechar la comparación de la bilateralidad mamaria. ¿Cuáles son las proyecciones estándar? Estas dos que tenemos acá. Una que vamos a llamar cráneo-caudal, que vendría a ser como un frente. No es un frente, porque piensen ustedes que yo no puedo tomar una radiografía de frente a una mama, porque tengo superpuesto toda la inmensidad torácica. Ya la vemos enseguida. Y la otra, la que va a complementar esta cráneo-caudal, vamos a tener la proyección medio-lateral oblicua, que vendría a comportarse como el perfil, como la vista lateral, aunque en realidad es una lateral oblicua. Para entender mejor esto, fíjense, acá tenemos esquemáticamente en imágenes, digamos. Si vemos esta primera imagen que está acá, este es el mamógrafo, un equipo mucho más pequeño que el equipo grande, digamos, de radiología, donde nosotros vamos a tener la paciente por acá y la técnica que está asistiendo, que está ubicando, o la productora de la imagen, digamos. En este espacio, fíjense, la mujer va a apoyar su mama. Por acá abajo hay una ranura donde se va a ubicar el chasis mamográfico, con una película que es la película mamográfica, diferente a la radiografía común, tiene una mucho mayor sensibilidad. Ya vamos a ver enseguida que las imágenes que por ahí vamos a encontrar en una mamografía son muy chiquititas, muy pequeñitas, muy puntuales. Entonces necesitamos, mejor dicho, una imagen muy definida, muy detallada, si se quiere. Y fíjense que por arriba de la mama de esta paciente se coloca esto que está acá, que es un compresor. Acá tenemos el tubo productor de rayos y acá está justamente el cono para centrar. Fíjense que este compresor es fundamental, porque con este compresor nosotros disminuimos el espesor mamario y aplicamos lo que siempre dijimos en radiología: cuanto menor sea el espesor que yo tengo que atravesar, voy a tener mejor imagen. Es el caso del abdomen, que ya vamos a ver un poco más adelante, de una persona de contextura física normal.
a una persona muy delgada o a una persona obesa. La calidad, entre comillas, radiográfica de la imagen va a ser distinta, porque los espesores a atravesar van a ser diferentes. Ahí vamos a obtener entonces la mamografía. Acá presentamos las dos proyecciones. La craneocaudal, nuevamente tenemos la paciente, en este caso la productora de la imagen, la técnica, fíjense cómo está apoyando, está ubicando la mama sobre el chasis, digamos, sobre el soporte, el chasis está acá abajo, y fíjense, desciende esto que está acá, que es el compresor, y acá tenemos como si nosotros viéramos desde acá arriba. La mama va a quedar de esta manera, como se dice habitualmente, prensada, y ahí vamos a efectuar el disparo. Y esta es la imagen que ya enseguida la vamos a ver. La proyección cráneo-caudal. Cráneo-caudal porque va a entrar desde arriba, desde la región craneal de la paciente, y va a salir por abajo lo que sería la región caudal. Región caudal hace alusión a la cola, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una cráneo-caudal. En este caso, por lo que vemos en la foto, del lado izquierdo. Inmediatamente después, ya vamos a ver cómo las ubicamos para comparar, haremos la cráneo-caudal del lado derecho. E inmediatamente después hacemos las otras dos proyecciones que son también comparativas entre sí. La proyección, decíamos, medio lateral oblicua. Fíjense, verticalizamos el soporte, donde va a estar ubicado adentro el chasis con la película, verticalizamos el compresor y comprimimos la mama lateralmente. Acá tienen ustedes la foto de esto que está preparándose acá. La mama en una vista medio lateral oblicua, y tratamos de tomar esto que está acá arriba, que es como una prolongación axilar. Ustedes van a ver que hay muchas patologías mamarias que tienen digamos, un compromiso de la región axilar, sobre todo cuando se involucran los ganglios linfáticos axilares, fundamentalmente en el cáncer de mama. ¿Cómo analizamos, cómo leemos esto que estamos viendo acá? Bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo, una mamografía en proyección cráneo-caudal. ¿Qué quiere decir esto? Cráneo-caudal derecha, de la mama derecha, cráneo-caudal de la mama izquierda. La mamografía debe leerse comparando ambas mamas. Eso es lo que por ahí ustedes van a encontrar como back to back, en la misma proyección, es decir, las dos cráneo-caudales y después vemos las dos medio laterales oblicuas. Y vamos a tener en un cuadrante, se coloca la proyección y el lado, por supuesto, tanto para la cráneo-caudal como para la medio lateral. Acá nos dice que esto corresponde a la mama derecha y esto corresponde, esta imagen, a la mama izquierda. Fíjense, todo lo que hoy veíamos en ese dibujo, en ese esquema anatómico, acá lo tenemos traducido en la imagen. Lo que es piel y celular subcutáneo es como que se pierde un poco visualmente porque no tiene una densidad mamográfica o radiográfica suficiente, propia como para tener presencia. Sí, vamos a ver todo el tejido glandular, fíjense en la presencia del tejido adiposo, el músculo, etc. Para que ustedes puedan observar, vamos a trabajar con imágenes. Una mamografía bilateral, como siempre, por supuesto. Acá tenemos la cráneo-caudal derecha, la cráneo-caudal izquierda, y fíjense que estamos en presencia de lo que se suele llamar mamas densas. Hace alusión a la misma densidad que nosotros trabajábamos en radiología. Fíjense, vamos a tener mamas, ambas mamas, con escasa transformación adiposa, y hay un tejido glandular denso. Esto es habitual en mujeres jóvenes o durante la lactancia. Si ustedes comparan las mamas de una mujer joven con las mamas de una mujer añosa, obviamente hay diferencias anatómicas en el tamaño, en la posición, en la turgencia. La turgencia quiere decir, por decir de alguna manera, la dureza mamaria, que la van a percibir cuando hagan palpación mamaria. ¿Por qué la diferencia? Porque una mujer joven, como en este caso, tiene tejido glandular denso. La mujer mayor o añosa va a estar infiltrada por tejido adiposo. El tejido glandular secretor se disminuye al mínimo
Esa mujer ya no está programada para la lactancia o para dar de mamar. En cambio, una mujer joven sí lo está. ¿Cuál es el problema de esta mama? De este tipo de mamas densas, que un nódulo puede quedar enmascarado. Si tengo un nódulo de una densidad similar a la densidad del estroma mamario normal, es como que se me oculta, no lo veo. Recuerden algo, es la mama que hay que, el estudio mejor dicho, que hay que completar con ecografía. Entonces, en una mujer joven no se puede no hacer ecografía. Solamente, no, complementamos, le hacemos mamografía y ecografía. La ecografía, ya vamos a ver enseguida, a mí me hace descubrir algún posible nódulo que me aparezca oculto en la mamografía. Comparen, por favor, estas mamas densas propias de la mujer joven o de la mujer que está dando de mamar en periodo de lactancia, comparen con estas otras que yo les muestro acá. Mamas grasas. También una craneocaudal derecha, craneocaudal izquierda, pero en una mujer de mayor edad. Hay mayor abundante transformación adiposa. Todo esto que yo veo acá, menos mamo denso, fíjense que se ve más gris, más oscuro, para que nos entendamos, corresponde a tejido adiposo. Lo cual es absolutamente fisiológico para una mujer, por supuesto, a partir de determinada edad. Menopáusicas, posmenopáusicas o, en algunos casos, premenopáusicas. Tenemos densidades dispersas de tejido fibroglandular. Esto que está acá, esto que está acá, esto. Fíjense que está más dispersa. Pero en la mujer de esta edad más avanzada, la mamografía me da una imagen, ustedes pueden observar acá, mucho más definida, mucho más contrastada naturalmente. Puedo encontrarme con algún nodulillo que pueda confundirse con otra estructura. Ante la menor duda, esta mujer también va a ecografía. Pero las mamas grasas, fíjense cómo se suele decir, son más patrimonio de la mamografía. Las mamas densas son en mayor medida patrimonio de la ecografía. Habíamos hablado recién de los tipos de mama. Bueno, las mamas grasas, me adelanté un poquito, las mamas grasas de la mujer menopáusica, posmenopáusica, premenopáusica, son patrimonio de la mamografía. Las mamas densas las tenemos que relacionar directamente con la ecografía, en mujeres jóvenes y mujeres que están lactando. Eso es un concepto, ese es un concepto que nos tiene que quedar muy bien fijo, digamos. Si seguimos hablando de tipos de mama, en las mamas densas decíamos, la mamografía puede no ver, entre comillas, los nódulos. La ecografía sí lo va a ver y nos va a decir, inclusive, ya vamos a ver, esa formación, si es de contenido líquido, pensemos en un quiste, o si es de contenido sólido, y bueno, ahí tenemos que pensar en un tumor. Con dos pronósticos totalmente distintos, con variaciones, porque el nódulo, digamos, compacto, denso, tumoral, podrá ser benigno o podrá ser benigno, ya lo dirá el patólogo y demás. La ecografía, y acá hay algo que va a ir en favor de la mamo, la ecografía no detecta microcalcificaciones, sin embargo la mamografía sí lo hace. ¿Por qué hacemos referencia a las microcalcificaciones? Porque es fundamental verlas, sobre todo cuando las vamos a relacionar con patología tumoral maligna. Las microcalcificaciones en ese caso son un parámetro de malignidad. Microcalcificaciones que están casi en el límite de la visualización directa. Son como imágenes puntiformes, ya vamos a ver enseguida. De todo esto, ¿qué tengo que sacar en limpio, por favor? Esto último que aparece acá en letras amarillas. La mamografía y la ecografía son complementarias. Tomemos como regla general que una no excluye a la otra. Es decir, no es mamografía o ecografía. No. Son complementarias. En algunas situaciones con una sola de estas técnicas será suficiente. Pero en muchas situaciones lo mejor es tener las dos técnicas. Comparar lo que nos aporta la mamografía y lo que nos aporta la ecografía mamaria. Eso lo tengo que tener, digamos, bien presente. Fíjense que lo que nosotros estábamos viendo también
eran proyecciones craneocaudales. Bueno, acá detallamos un poquito y hacemos referencias de lo que estamos viendo. Hacia atrás, una imagen menos mamodensa, digamos, más oscura, más gris oscuro, que corresponde a la grasa retromamaria, a través de la cual es como que la mama se va a prender, por así decir, a la pared torácica. Vamos a ver hacia la superficie todo el parénquima glandular con todas las unidades ducto-lobulares terminales, productoras de leche, etcétera, con los ligamentos de Cooper, que los vamos a ver como, fíjense, un límite o un borde bastante irregular, que decíamos que esos ligamentos de Cooper pertenecen a tejido de tipo mesenquimático que van a sostener la mama, ¿de acuerdo? Variante o variable, mejor dicho, como habíamos dicho recién, según también la edad de la paciente. Ahí vemos la imagen de lo que les decía recién, de estos ligamentos de Cooper, lo que acá aparece en colorado, todo este borde así como irregular, dentado, y van a representar, como dice ahí el texto, el armazón conectivo fibroso, para fijar la mama. Une el tejido glandular a las distintas fascias y es como un enrejado, por así decir, un entramado, que todas esas cavidades que se van formando se van a rellenar de tejido glandular. Esto es lo que vemos mamográficamente. Porque en la visualización directa todos sabemos que la textura de la piel mamaria con el tejido celular subcutáneo tiene una característica de una piel sumamente homogénea, tersa, suave. Esa es característica piel de la mama. Si vamos a la otra proyección que habíamos mencionado, ¿recuerdan? Habíamos mencionado lo que podría constituir, por decirlo, el par mamográfico, que sería esta que está por acá, que es la proyección medio-lateral oblicua. Fíjense, una mama vista de perfil, la mama prensada de lado a lado y la miramos desde el costado, en sentido latero-lateral. Nuevamente, los mismos elementos anatómicos, los ligamentos de Cooper, el parénquima glandular, la grasa retromamaria, y estamos tomando un poco más hacia atrás. Fíjense, yo les hablaba hace un momento de esto que solemos llamar prolongación axilar, donde vamos a tomar parte del músculo pectoral y se pueden detectar, si hubieran, por supuesto, en este caso sí lo hay, ganglios linfáticos a nivel axilar. Recuerden que a nivel de la axila vamos a tener cadenas ganglionares muy importantes, muy representativas de algunas patologías, por supuesto. Esto sería entonces una proyección medio-lateral oblicua. Nos faltaría identificar de qué lado sería. Habitualmente, cuando está posicionada de esta manera, suele ser la mama derecha. Y acá, en forma de espejo, digamos, tendríamos la mama izquierda. De igual manera, eso siempre es imprescindible identificar el lado. Yo, médico, para hacer un tratamiento, el que fuera, no puedo confundirme de lado, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre tiene que estar perfectamente especificado. ¿Qué podemos detectar en una mamografía? Fíjense que acá tenemos una técnica de ayuda, podemos decir visual, que se llama magnificación. Es decir, agrandamos la imagen, justamente porque yo les comentaba que vamos a tener imágenes muy chiquititas. Y vamos a encontrar una serie de calcificaciones. Ojo, no todas quieren decir que sean malignas. En este caso, fíjense, este tipo de calcificaciones que ustedes tienen acá, numerosas, corresponden a calcificaciones vasculares. Algunos las llaman en vías de tren por la disposición que tienen. Es nada más que por el depósito de calcio en las paredes de las arterias. Pienso yo que no es necesario, no hace falta que les especifique en qué grupo etario de mujeres vamos a encontrar este tipo de calcificaciones. Difícilmente en una mujer joven. Como un proceso lógico, etario, digamos, van a aparecer en mujeres de un poco de mayor edad, digamos. En algunos casos, lo que podemos decir de la piel, fíjense que podemos decir lo siguiente: normalmente acá
en esta proyección craneocaudal, normalmente la piel no se ve. Tiene menos de 3 milímetros de espesor, 2 milímetros de espesor. Normalmente no se ve en una mama normal. Ahora, si está engrosada, sí, comparen con esta otra mama que está acá, fíjense la forma, la turgencia, supongo, porque yo no estoy palpando, yo no estoy tocando esta mama, pero por la imagen, díganme si no nos da una sensación de como que está más turgente, más endurecida, si ustedes quieren. En este caso hay un compromiso de la piel va a estar engrosada y se va a ver como una banda densa. Esto significa que puede haber algún tipo de edema. Recuerden que edema es acumulación de líquido, puede ser un signo de un cáncer de piel, pueden ser algunas alteraciones inflamatorias. Todo eso lo definirá, además de la imagen, obviamente con la clínica, el mastólogo. El mastólogo, ustedes saben, es el especialista en patologías mamarias. ¿Qué vamos a evaluar en una mamografía en la que encontramos una masa? Ya vamos a ver enseguida las imágenes. El mismo criterio que aplicamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de tórax, de pulmón, el concepto de nódulo, de masa? Bueno, es una cuestión de tamaño. Un nódulo mamario puede tener, acá sí, vamos por ahí, para la mayoría de los autores, a disminuir el rango de tamaño. Un nódulo mamario, 1 centímetro, 2 centímetros. Mayor, ya hablamos de una masa. Tenemos que evaluar la forma, tenemos que evaluar cómo son los márgenes, o las márgenes, se dice de las dos formas, cuál es la densidad, si hay o no calcificaciones, y si estas calcificaciones son únicas, si esta masa es única o múltiple. Son líneas, digamos, tips para que nosotros podamos, mejor dicho, interpretar correctamente una mamografía. Fíjense que cuando hablamos de masas, esquemáticamente, por supuesto, lo que yo les voy a presentar ahora, podemos hablar de lo siguiente. Masas que tienen distintas formas de aspecto redondeado, pueden ser ovaladas, pueden ser lobuladas, fíjense, pero lisas, regulares, pero lobuladas, pueden ser irregulares, fíjense, no tienen un diseño previsible, digamos, pues tienen como prolongaciones y como retracciones. No hablamos de la mama, hablamos de una masa en una mama, que nos quede claro. O en algunas situaciones podemos llegar a encontrar esto que está acá, que me está representando una distorsión de la arquitectura. No es ni redonda ni ovalada, no pasa por lo regular o por lo irregular, sino directamente hay una zona donde la arquitectura anatómica mamaria está perdida, está distorsionada totalmente. La otra cuestión que sí tenemos que hacer alusión, recordar, es no perder de vista los bordes, los márgenes, el contorno. Pueden ser de la masa, pueden ser márgenes circunscriptos, pueden ser márgenes circunscriptos en parte, pero una parte oscurecidos. ¿Qué quiere decir oscurecidos? Que no los llegamos a ver tan nítidamente. Pueden ser microlobulados, como que tienen pequeñas lobulaciones, no son contornos regulares, lisos. Podemos encontrar otras masas que tengan, en parte, contornos mal definidos. Los vemos, no como en esta que se pierden, no, los vemos, pero no los definimos bien. No tienen esta definición, esta regularidad que tenemos acá. O en otros casos, obviamente, inclinándonos a algo de peor pronóstico, márgenes espiculados, irregulares, infiltrantes, y vamos a las imágenes. Fíjense, nosotros encontramos una masa oval con márgenes circunscriptos. Si nosotros ampliamos esa imagen, la magnificamos, fíjense cómo los márgenes o las márgenes nos van a parecer más como si tuvieran espículas, más espiculados. Importante la magnificación, mayor compresión y magnificación. Fíjense que nosotros vamos a tener esta posibilidad que tenemos acá. Fíjense acá, lo mismo, acá está ampliada.
Si miramos en detalle, sobre todo en esta imagen que está más magnificada, fíjense cómo aparecen pequeñísimos puntitos blancos. Permítanme estas palabras. Es como si nosotros tomáramos una aguja y con tinta blanca nosotros marcamos puntitos que, ojo, muchas veces por ahí los podemos confundir con alguna falla de la película. No son fallas de la película, son imágenes reales. Microcalcificaciones, microcalcificaciones. Ahí tengo que empezar a parar mis antenas, ¿eh? No me puedo quedar tranquilo. Fíjense que nosotros podemos describir, por ejemplo, un nódulo en ese cuadrante superior externo de la mama izquierda, denso, irregular, de márgenes de bordes espiculadas y no perder de vista las microcalcificaciones en su interior. ¿Por qué pleomórficas? Porque no son todas iguales. Tienen variedad de la forma, independientemente del tamaño. Son muy chiquititas, muy pequeñitas, pero tienen diferentes diseños de tamaño. Cuando ustedes vean la parte de ginecología o de mastología, hay un sistema que se llama VIRATS que nos va a servir para categorizar o estadificar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del estadiaje del cáncer de pulmón, por ejemplo? Nos va a servir para estadificar masas infiltrantes cuando nos tenemos que inclinar a pensar en una patología tumoral. En ese caso, por esas características de las márgenes espiculadas, de las microcalcificaciones en su interior, vamos a hablar de un VIRAT 5, es un número alto, en la medida que aumentemos, VIRAT 1, 2, 3, 4, 5, etc., aumenta la posibilidad de malignidad. Cuando encontramos masas redondeadas grandes, retroareolares, en general son quísticas. Ojo, pero todo esto es en base a la frecuencia. No quiere decir que esto sea taxativo, siempre así. No. Hablamos de la generalización solamente. Fíjense este otro caso que les voy a mostrar para familiarizarnos un poco con la imagen. Mamografías mediolaterales oblicuas del lado derecho, de la mama derecha, y acá tenemos, perdón, de la mama izquierda. Esto está mal colocado acá. Fíjense que encontramos esto que está acá. Fíjense esto, perdón, no, de la mama derecha. Esta está magnificada. Fíjense que acá vemos una masa con las características que habíamos dicho. Por acá aparece otra similar, pero hacemos un poco más hincapié en esta que está acá. Una masa redondeada, de bordes lisos, densa. No me animaría a decir homogénea, pero bastante homogénea, no del todo, digamos. ¿Cómo podemos presentar esto que está acá? Imágenes nodulares múltiples, bilaterales, la mayor en la región retroareolar de la mama izquierda, que era esta que veíamos recién. Esta era la mama izquierda, perdón, acá estaba mal puesto, la mama izquierda es la que más nos llama la atención, digamos. Ovales o redondas, de márgenes circunscriptos, definidos, y no tienen calcificaciones. Si nosotros vamos otra vez a esta imagen, fíjense que yo acá no veo esos puntitos blancos, esas microcalcificaciones, esas calcificaciones chiquititas, acá tampoco. Entonces, fíjense la pregunta. ¿Cuál debería ser el siguiente paso diagnóstico? ¿Qué me interesa a mí saber diferenciar de esa masa que estoy teniendo? Fíjense que yo acá lo estoy viendo desde la mamografía. Yo necesito echar mano al otro estudio que me va a ayudar, que me va a complementar. ¿A qué estudio me refiero? Obviamente, a la ecografía. Le voy a pedir una ecografía. Acá la tenemos. Ecografía de esas masas mamarias que me permite conocer la naturaleza de la masa, si es sólida o líquida. Recuerden que esa es una de las características particulares de la ecografía. El contenido de esta estructura es líquido, voy a lo quístico, es sólido, voy a lo tumoral, a lo parenquimatoso. Muy bien. Fíjense, hicimos ecografía mamaria donde analizamos esas masas. Fíjense la característica ecográfica.
hipoecoica o anecoica, no hay prácticamente ecos en su interior. Podemos tomar la medida del tamaño de esa formación, digamos, y vamos a llegar a una conclusión. Si yo tengo una imagen anecoica, ¿en qué contenido pensamos? ¿Qué es lo que no nos va a producir ecos porque los ultrasonidos se, digamos, disparan sin problema? ¿Lo sólido o lo líquido? ¿Qué les parece? Lo líquido. Lo líquido, por supuesto. En estos casos que estamos viendo, esas imágenes corresponden a quistes simples, es decir, masas múltiples de contenido anecogénico o anecoico, líquido, de paredes finas, y fíjense que hay un refuerzo de su pared posterior. No hablamos de la sombra acústica posterior, que eso lo vamos a estudiar después. Hablamos de esta pared posterior, porque el ultrasonido está entrando desde acá. Esta pared posterior, fíjense, está reforzada en su ecogenicidad. Eso es lo que a mí me va a hacer pensar en el contenido líquido. Ante la presencia de una masa, recuérdenlo por favor, la conducta es siempre realizar una ecografía para determinar si esa masa es sólida o es líquida. Si es líquida es un quiste, el quiste no es maligno. Si es sólido, bueno, veremos qué tipo de solidez tiene y seguramente pasaremos al otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Una punción aspiración con aguja fina. Yo necesito saber qué celularidad tiene esa masa. ¿Es un tumor benigno o es un tumor maligno? En definitiva, el resultado me lo va a dar la anatomía patológica, por supuesto, el resultado de la biopsia. Miren este otro caso, por favor, que les estoy pasando acá. Fíjense que encontramos, dice, una masa. Podemos determinar las características. Fíjense esta región que está acá, cráneo caudal derecha, cráneo caudal izquierda, y con esta mamografía, fíjense, con una presencia todavía glandular significativa, pero ya hay infiltración grasa, una mujer de edad media, digamos, y a mí me dice lo siguiente, el mamografista: una masa en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Voy acá, esta que está acá, fíjense. ¿Qué otras características descriptivas tiene? Forma oval, márgenes circunscriptos, una densidad parecida a la del resto de la mama y no hay calcificaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Una compresión focalizada para tratar de tener una mejor llegada visualmente hablando a esa masa, y fundamentalmente esto que aparece acá, la ecografía de esa mama. Les muestro un segundito nuevamente la mama y la masa, esta imagen. Le hacemos la ecografía y nos encontramos con esto que está acá. Esta es la magnificación y la compresión. Este es el compresor. Es un aparatito que va a llegar directamente a donde está ecográficamente detectada la masa, lo comprimimos, la vemos en mayor detalle, evidentemente tiene bordes circunscriptos, es oval, no tiene microcalcificaciones, pero si yo a esto le hago esto que está acá, fíjense, a mí me da una masa que tiene ecos homogéneos en su interior. Si tiene ecos homogéneos, es decir, es una masa ecogénica, eso ya no es líquido, eso es sólido. Ahora, por los bordes, por las paredes, por la no infiltración, etcétera, mamográficamente me puedo inclinar hacia una masa benigna. La masa benigna o el tumor benigno en general más frecuente en una mama es el fibroadenoma. ¿De acuerdo? Una masa benigna, digamos. Ahora, yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, esto otro que tenemos acá. Dice, reconoce la lesión. Fíjense que acá me llama la atención seguramente esta imagen, que la tengo acá. Una mujer con una infiltración grasa significativa. Fíjense las calcificaciones en vías de tren, calcificaciones de los vasos, que también me orienta un poco a pensar en la edad de la paciente. Y dentro del tema de las masas mamarias, esa masa que yo veía recién en la región retroareolar posterior, es decir, detrás de la areola, en la mama derecha, que tiene una forma más irregular,
con márgenes en parte lobulados, algo espiculados, digamos, bueno, vamos a lo mismo. Hacemos una compresión con magnificación y a una ecografía. Fíjense, nosotros esta imagen que teníamos acá, vuelvo a ponerla un segundito, esta es la que vamos a magnificar y le vamos a hacer una ecografía. Muy bien, acá tienen. Compresión focalizada y magnificación. Fíjense las calcificaciones vasculares. Y fíjense no me gustan los bordes, esa irregularidad, esos bordes en partes perdidos, borrosos, borroneados, indefinidos. Le hago la ecografía, acá la tengo. Fíjense los bordes, fíjense la cantidad de ecos en su interior, una masa bien ecoica, con bordes irregulares, que tienen como prolongaciones, como anfractuosidades, por supuesto, después del resultado ecográfico, y nosotros podemos hablar, en ese caso, fíjense, el informe ya ecográfico que veíamos recién, de una imagen irregular, hipoecogénica, presenta ecos, de márgenes espiculados, la vemos más alta que larga. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que me aparece más alta que larga. Esto es catastralmente, aclaro, no necesariamente siempre va a ser así. Hablo en base a la frecuencia, nada más, como dijimos recién. Impresión diagnóstica, un proceso orgánico infiltrativo. Si yo hablo de un proceso orgánico infiltrativo, y bueno, necesariamente, en mi cabeza tiene que empezar a rondar la posibilidad de la malignidad. Paso a seguir, biopsia con aguja gruesa. Para tomar material histológico, biopsiarlo, anatomía patológica y tener un resultado mucho más exacto, obviamente para definir la conducta que vamos a seguir con esa paciente. Tratamiento expectante, tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, tratamientos combinados. No existe un único tratamiento. Como solemos decir, existe una terapéutica para cada paciente, de acuerdo a la estadificación que nosotros podamos hacer de la patología tumoral mamaria. Como el tiempo se nos está yendo, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela. Yo igual esto después... Sí. Tengo dos preguntas. Sí. La primera, en la diapositiva 34, por ejemplo, para tomar un... Sí, acá. Este es céfalo caudal, ¿no es cierto? Cráneo caudal. Algunos llaman céfalo caudal también, sí, lo mismo. Cráneo caudal derecha, cráneo caudal izquierda. Y bueno, ¿cuál es la parte medial y cuál es la parte lateral? ¿Cuál es la parte medial y la lateral? Parte medial, lateral. Es como que yo miro a la mama desde arriba. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces la parte de arriba son las dos laterales. Es como si yo las separara. Exactamente, exactamente. Estas serían las dos regiones mediales, como que yo, a ver si nos entendemos, como que yo enfrentara las dos mamas, ¿de acuerdo? Está bien, ok. Algunos hablan de imagen especular, pero en realidad si nos ponemos a pensar no es una imagen especular. Es una imagen cráneo-caudal del lado derecho, mirada desde arriba, una imagen cráneo-caudal del lado izquierdo, también mirada desde arriba. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo. La segunda pregunta es, para hacer la impresión diagnóstica, la persona que hace la imagen, ¿tiene acceso a la historia clínica, a la consulta, al paciente? ¿Cómo es la cuestión? Es lo ideal. Aparte, habitualmente cuando el mamografista recibe a la paciente con el pedido, habitualmente el médico tratante, el clínico, el ginecólogo, el mastólogo, quien fuera, le envía un resumen de historia clínica. Y siempre hay un interrogatorio con la paciente, porque consultó, qué sintió, qué cambios notó, en fin, todo eso enriquece, digamos, lo que después informará. Porque una cosa es informar una mamografía de la cual en esa paciente no tenemos ningún dato,
Y otra cosa es informar una mamografía que sabemos quién es la paciente, quién es, me refiero a qué antecedentes tiene, cómo comenzó todo eso, qué tiempo de evolución, o la posibilidad de que sea un control catastral, el control que me hago anualmente. Y bueno, en ese control aparece tal o cual imagen. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Recuerden, acuérdense de algo, siempre el trabajo en equipo es mucho más enriquecedor y mucho más beneficioso. No cada uno adentro de su cuartito haciendo lo suyo, no, no, no. Lo ideal es que haya una interrelación porque eso va a enriquecer a todos. Fíjense, el mastólogo puede tener una impresión diagnóstica clínica, pero si tiene la mamografía o si tiene la ecografía, ya tiene otro respaldo académico. Y si llegado el caso tiene que biopsiarse y tiene el resultado de la anatomía patológica, bueno, ya su opinión ya es irrebatible, digamos. ¿Pero por qué? Porque fue tomando distinta información desde lo clínico, mamográfico, ecográfico, anatomopatológico, etc. Es una patología, en general la patología mamaria, es un grupo de patologías que van a tener distintos sesgos, distintas vertientes que nosotros tenemos que tratar de hacerlas confluir. No quizás tanto el imagenólogo. Sí, por supuesto que pienso que la mayor responsabilidad pasa por el médico tratante, por el mastólogo, porque aparte va a ser el que va a tener que proponerle a esa paciente, lógicamente, si fuera necesario, un tratamiento determinado. ¿De acuerdo? Tratamiento que puede ser desde muy leve o muy poco invasivo a un tratamiento que puede ser altamente conflictivo para la paciente, como es la mastectomía. Es decir, el extraer una mama. Fíjense que desde lo psicológico, desde lo emocional, desde lo afectivo, eso es muy impactante para la mujer, encontrarse que le falta una mama. Estamos de acuerdo, en este momento cuando se va a hacer una mastectomía, ya la paciente cuando salga del quirófano ya tiene colocada en general su prótesis mamaria, por lo menos que visualmente no tenga, el día que se saquen los vendajes o lo que fuera, no vea esa mutilación como muchos consideran, que es la falta de una mama, que puede, ojo, puede ir más allá de lo meramente físico. Eso afecta su emocionalidad, eso afecta su afectividad, eso afecta su sexualidad, en fin, un montón de cuestiones, de lados a los que hay que tratar. El apoyo psicológico, por supuesto, fundamental, ni hablar de esa cuestión. Bueno, por ahí me fui un poquito, pero estaba bueno, digamos, hacer estas consideraciones. Resumiendo un poco lo que fuimos viendo, fíjense, estábamos hablando de masas mamarias y qué puntos podemos tener como para hacer diagnósticos diferenciales entre lo benigno y lo maligno. Si vamos a la mamografía, las masas benignas suelen ser redondas o redondeadas u ovales, las masas malignas son más amorfas, más irregulares. Las benignas tienen márgenes más circunscriptos. Las malignas tienen márgenes más espiculados o lobulados. Las benignas tienen una densidad que es similar a la del tejido mamario. En general, las malignas ya debutan con una, con una densidad alta, elevada. En las benignas, cuando hay calcificaciones, son grandes. Algo por ahí contrario a lo que podemos pensar, las grandes calcificaciones, como algunos autores dicen, nos dejan tranquilos. Las microcalcificaciones son mucho más indicativas de malignidad. En las benignas no tiene por qué haber distorsión de la arquitectura vecina. En las malignas sí hay distorsión. Retracción del pezón, una zona de la mama al examen físico que aparece más hundida, digamos, o más retraída, otra, o si no, una región de la mama que puede aparecer más protruyente, distorsión de la arquitectura. Y suele haber engrosamiento, como les dije, o retracción de la piel. Ecográficamente, una masa benigna suele ser paralela a la piel. Tengo acá la piel y la masa es paralela a la piel. En la maligna, acá está la piel y la masa suele ser perpendicular a la piel. Es más profunda.
o profundiza más, digamos. La benigna es más ancha que alta o que profunda. La maligna es más profunda que ancha. Se mete, se infiltra en el tejido. Y recuerden, se acerca a los ganglios. Ese es el compromiso que puede llegar a haber. El contenido en la benigna ecográficamente es homogéneo, en la maligna no, y fundamentalmente los márgenes, que lo vimos. En una masa benigna los márgenes son circunscriptos, son bien delimitados. En la maligna los márgenes son más irregulares, más anfractuosos, más justamente de aspecto infiltrante o infiltrativo. Muy bien. Estamos ya en tiempo, ya nos pasamos lamentablemente de nuestro horario, digamos, pero les voy a pasar este Power al aula para que lo tengan. Está todo muy explicado, está todo muy clásico, muy claro, muy entendible, digamos. Como para terminar, quiero recordar el tema de las microcalcificaciones. Recuerden que están en el límite de la visión. Muchas veces esto es importante. La mamografía se suele estudiar en primer lugar con una buena luz. No podemos trabajar con un negatoscopio que no tenga una luz potente. Dentro de lo posible, luz blanca es la que mejor nos muestra. Y en muchas situaciones, yo les diría que regularmente, siempre, estudiar las mamografías con lupa, por el tema de las microcalcificaciones. Se puede solicitar, como habíamos dicho, magnificación, aumenta el tamaño. Hay muchos tumores malignos, muchos cánceres de mama, como dice acá, algunos consideran hasta el 40% que van a ser diagnosticados por las microcalcificaciones, que va a ser nuestro primer llamado de atención, nuestra luz roja, que a nosotros nos va a decir, ojo, momentito, acá está pasando algo. No siempre son malignas, ¿de acuerdo? Pueden ser también benignas, pero en un gran porcentaje son malignas, sumado al informe ecográfico, a los antecedentes que pueda tener la paciente, etcétera, etcétera. Y fíjense, un segundito y ya los libero, cómo podemos llegar a encontrar la imagen de las microcalcificaciones. Fíjense, esta mama, una mama bastante densa, como ustedes van a ver acá, tienen microcalcificaciones benignas, bilaterales, simétricas, difusas. Fíjense que tenemos todos estos puntitos que, ojo, no son tan micro, no son tan chiquititas. Esto suele aparecer frecuentemente en algunas displasias mamarias. O sea, estas microcalcificaciones, pero no tan micro, nos tiene que hacer pensar también la posibilidad de una patología benigna, como son las displasias. Ojo, para muchos autores, para distintas escuelas de mastología, las displasias suelen ser predisponentes a una patología tumoral. Una mujer con una displasia mamaria no hay que perderla de vista. En cuanto al seguimiento, al diagnóstico, al eventual tratamiento que haya que ofrecerse a esta paciente. Y también podemos tener, fíjense, y ya les prometo que con esto vamos terminando, fíjense con la magnificación cómo se ven esas microcalcificaciones, que por ahí podemos llegar a tener esa sensación de que es una falla de la película, como que está en mal estado. No, 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 son microcalcificaciones reales. Es decir, esto realmente está dentro de la mama. No son artefactos de técnica, no son artificios, no, 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 son imágenes reales. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doc, Sí. ¿Podría volver a repetir qué significaban las calcificaciones dentro de, o sea, las vasculares? Son propias de determinada edad. Así como nosotros vamos a encontrar ateromatosis calcificadas, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, las placas calcificadas dentro de algunos vasos, calcificaciones aórticas, carotídeas, las que fueran. Bueno, dentro de los vasos mamarios sucede exactamente lo mismo. Pero hablamos de un grupo, como yo les dije, etario determinado, pacientes de mayor edad. No son significativas de malignidad, ¿eh? No son significativas de malignidad.
Es la primera vez que veo la calcificación así en las mamas. ¿Eso puede significar el alto teor de calcio que llevan estas arterias por el tema de los acinos mamarios? Sí, es decir, son procesos degenerativos, es decir, son procesos que van a hablar de la inclusión de calcio. No necesariamente lo vamos a encontrar en todas las pacientes, ¿eh? No, pero cuando aparecen con esas formas tan clásicas, esas formas, ¿se acuerdan que decíamos en vías de tren o como si fueran caminitos? Eso no es patológico, eso es un vaso que se ha calcificado. Ojo, vasos que están formando parte de un estroma que ya no está funcionando, porque fíjense que hablábamos de mujeres de determinada edad, con un estroma mamario ya afuncional. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. El Power lo vamos a subir al aula, entonces lo van a tener porque faltarían algunas imágenes que quisiera que vean. Pero está todo perfectamente aclarado. No quiero demorarlos más porque yo sé que hay comisiones que tienen trabajos prácticos. Nos vemos la semana próxima. La semana próxima yo tengo que combinarlo con el doctor Forlino. Según calendario teníamos programado el parcial. Pienso que eso sigue vigente.